Y esto va a servir de trampolín en lo que es el resto del siglo. ¿Bien? Mira, Juan 3, versículo 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de quién. No es de Dios. En esto se manifiestan, dice, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. A primera vista, el significado es bastante claro, ¿no? Bastante claro. Sin embargo, creo que todos podríamos estar de acuerdo que la mayoría de los cristianos no hacen justicia ni aman a su hermano de manera ininterrumpida, de manera continua. Muchos, por no decir todos, se encuentran en algún punto intermedio entre hacer justicia y no hacerla, y amar a su hermano y no amarlo. Entonces, ¿qué hacemos con ese pasaje? Hebreos 5, versículo 8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, hablando de Jesús, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Según el texto, al parecer Cristo tuvo que aprender obediencia a Dios. ¿En qué sentido fue perfeccionado? ¿Acaso no era perfecto desde la eternidad pasada? Enseña este pasaje, como el anterior, que la salvación es mediante nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. No es la salvación enteramente por gracia, por medio de la fe, como dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Pero déjenme leerles un pasaje más. 1 Timoteo 2:15. Pero la mujer, está hablando, se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor, santificación, con modestia. O sea, al parecer, según este pasaje, más de la mitad de la raza humana es salvada no solo por buenas obras, sino también por una obra en particular: engendrar hijos. Y la pregunta surge: ¿qué pasa con todas las mujeres que no pueden tener hijos? O que no tienen hijos. Pedro les dijo en Hechos capítulo 2, 38, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí parece que todas las personas, incluyendo mujeres y hombres por igual, deben ser bautizados. ¿Para qué? Para ser salvos. Al menos eso es más fácil que tener hijos. Solo entonces, dice Pedro, recibiremos el don del Espíritu. ¿A qué don se refiere? Todos estos pasajes nos muestran que ciertamente las Escrituras pueden ser problemáticas a la hora de la interpretación bíblica. ¿Sí? Aunque el mensaje puede ser bastante claro, como el de 1 de Juan, capítulo 3, versículo 10, eso no deja de entrever que hay dificultades interpretativas. Nosotros sabemos que los reformadores protestantes hacían hincapié en lo que se llamaba la perspicuidad de la palabra de Dios, otro término para simplemente hablar de la claridad de las Escrituras. ¿Qué quiere decir la perspicuidad? ¿Pero qué significa? No necesitamos unos recursos para entenderlo. Claridad. Entendible. Entendible. Está en el punto. ¿Queda qué? Como en el punto. Está en el punto. No hay duda. No hay dudas. Sencillo. Claro, recién leíamos el de la mujer engendrando hijos y creo que a más de uno le habrá surgido una duda. Que no se requiere una interpretación exclusiva por parte de otra entidad como el Papa. ¿Ok? Sí, esto quiere decir que cualquiera tuviera razonablemente alfabetizado, ¿no? Pueda leer, tuviera una copia bien traducida de la Biblia en su lengua nativa, podía descubrir en sus páginas todo lo que necesitaba para estar bien con Dios y vivir una vida agradable delante de Él. Eso habla de la perspicuidad, de la claridad de las Escrituras. O sea, si uno lee desde Génesis hasta Apocalipsis, o incluso el Nuevo Testamento desde Mateo, ¿sí?, hasta Apocalipsis, uno puede captar los contornos principales de esta gran historia de redención, de lo que se conoce como en teología la metanarrativa. Uno puede captarlo.
¿Cuáles son esos puntos, esos pilares? La creación, la caída, ¿sí? La restauración. Uno lo puede entender. Al mismo tiempo, los reformadores nunca afirmaron que todos los pasajes de la Biblia son igualmente claros. La perspicuidad de las Escrituras no quiere decir que todos los pasajes de la Biblia son igualmente claros. Nunca afirmaron que el lector, que el intérprete, no se toparía con textos que parecen estar en conflictos con otros, que parecen estar en conflictos con la teología. Nunca afirmaron que podíamos citar versículos individuales fuera de contexto y aparte de conocimiento de toda la palabra revelada por Dios y no arriesgarnos a una mala interpretación. De hecho, fue a partir del siglo XVI que los reformadores protestantes empezaron a enfatizar lo que se conoce como la exégesis bíblica. Fue con ellos. Y entonces, ¿en qué consiste la exégesis bíblica? ¿En qué consiste esta terminología? La exégesis bíblica consiste, en pocas palabras, en tratar de descubrir la intención del autor de las Escrituras. En eso consiste la exégesis bíblica. Hay pasajes que van a ser más difíciles que otros. Pedro incluso cita a Pablo como uno de esos casos. Hay algunos que tuercen sus palabras, que son difíciles de entender, dicen. No todas las partes de la Escritura son igualmente claras. ¿Okay? Y los reformadores empezaron a solidificar este concepto de la exégesis bíblica. Ir en pos de la intención del autor. Esto quiere decir que, por definición, la exégesis bíblica implica el significado de las Sagradas Escrituras no se encuentra en la impresión subjetiva del lector. Por definición, la exégesis bíblica quiere decir eso. El verdadero significado no se encuentra en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en mis experiencias, sino que se encuentra ¿dónde? En la intención objetiva del autor original. Entonces, no se encuentra en la impresión subjetiva del lector, sino que se encuentra en la intención objetiva del autor original. Por eso, a menudo nos referimos a la intención del autor como el objetivo principal de la interpretación bíblica. ¿Qué es lo que queremos hallar en la interpretación? La intención del autor. Ese es el objetivo principal. Eso es lo que queremos descubrir. Fi comenta y dice lo siguiente. Históricamente, la hermenéutica era el nombre más amplio para la interpretación bíblica, pero con el paso del tiempo, la hermenéutica se ha concentrado más en cuestiones filosóficas que tratan con aspectos teóricos sobre si puede determinar o no el significado de un texto y hasta qué grado, y la exégesis es por sí mismo el acto de la interpretación. Entonces, en algunos contextos, la exégesis es un término que se reserva para el acto de toda la interpretación que trata con las escrituras en sus idiomas originales y busca entender qué es lo que quiso decir el autor. Por eso es que hablamos de la exégesis bíblica y no de la interpretación bíblica. Porque técnicamente hablando, la hermenéutica se habla simplemente de aspectos más filosóficos. La exégesis es el arte, el proceso por el cual tratamos de descubrir qué es lo que el autor quiso decir. La exégesis. Como ustedes saben, la palabra exégesis viene de dos palabras, ¿no? En griego. Una ex y la otra ¿cuál es? Ago. Ago significa partir, marcharse. Entonces, la exégesis se refiere al proceso de sacar de las escrituras el significado inspirado por parte de Dios. Eso es exégesis, el proceso de sacar de las escrituras el significado inspirado por parte de Dios. Entonces, la exégesis tiene que ver principalmente, primordialmente, con la intención del autor en lo que dijo de parte de Dios. El autor habló por parte o de parte de alguien. Nosotros podemos descifrar lo que ese alguien quiso decir por medio del contenido. Palabras. Por eso es que hacemos tanto hincapié en
las palabras mismas, en el estudio contextual, en el estudio sintáctico, gramatical. Ahora, como pueden ver, esta definición está intrínsecamente conectada, entrelazada con la doctrina de la inspiración bíblica. Está muy conectada con la doctrina de la revelación. 2 Timoteo 3:16, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Recuerda que Dios inspiró a ciertos hombres para que hablaran de manera que su mensaje procede realmente ¿de quién? De Dios. Dios es el último autor. Entonces, palabras del hombre comunican con precisión las propias ideas de Dios. Entonces, si yo estudio las palabras, puedo entender las ideas. Ese es el punto. Entonces, ahí vemos cómo la exégesis bíblica está claramente conectada con la doctrina de la revelación y la inspiración de las Escrituras. Por eso es problemático, en el momento que tú socavas la inspiración de la Biblia, la inerrancia de la Biblia, de alguna manera eso va a desencadenar en una mala interpretación de la palabra de Dios. Entonces, esto enfatiza que la intención humana, lo que los humanos dijeron, lo que los autores dijeron, al final del día es la misma intención de Dios, y esta intención de Dios está unificada, está fijada en el texto mismo. No es algo que nosotros editamos, no es algo que nos parece. El texto está fijado con la intención del autor. No es para mí como lector tratar de ingeniármelas para tratar de redescubrir algo que el autor quiso decir sobre la base de mis propias experiencias personales, o de mi trasfondo como mujer, o de mi trasfondo como hombre, o de mi trasfondo como alguien subjugado en el tercer mundo, o como alguien del primer mundo y que tiene mucha riqueza. No, todo está claramente fijado como palabras inspiradas por Dios. Siempre cito estas palabras de Karl Barth. Karl Barth, alguien que tal vez no compartiría, o no que quizás, o tal vez no comparto con su exégesis y con mucha de su interpretación. Pero esto es interesante. ¿Saben cuáles fueron las últimas palabras de este teólogo antes de abandonar Alemania en 1935 por negarse a prestar juramento a Adolf Hitler? Estas fueron las últimas palabras. Él dijo: ahora el final ha llegado, así que escuchen mi consejo: exégesis, exégesis y más exégesis. Irónico que venga de parte de él, pero de todos modos importante. ¿Sí? Exégesis, este es mi último consejo: exégesis, exégesis y más exégesis. Queremos la intención del autor y nada más que la intención del autor, porque si podemos descifrar la intención del autor, tenemos las mismas ideas de Dios. De este modo, entonces, la exégesis se puede distinguir de la eisexégesis. La eisexégesis es justamente lo contrario. En vez de exportar del texto, lo que hago es importar. Leo en las escrituras lo que no ha sido determinado por el autor. Y en última instancia, lo que no ha sido determinado por Dios. Y ahí vemos el gran problema, si yo hago exégesis, cómo esto también repercute en la inspiración de la Biblia. En la revelación de la Biblia. Porque al final le hago decir a la Biblia lo que Dios nunca dijo. Ahora, ¿cuál es una de las formas más comunes de hacer exégesis? Y una de las más antiguas. La alegoría. La alegoría es una de las formas más claras, más básicas de hacer exégesis. ¿Qué busca la alegoría? Espiritualizar el texto. Espiritualizar el texto. ¿Y a qué te referís con eso? ¿Qué es lo que está buscando? A eso, ahí vamos. ¿Sí? La alegoría lo que trata de buscar es en la Biblia algún tipo de un significado que esté más oculto. ¿Sí? Que no se pueda descubrir por el ojo humano, por así decirlo, sino que tengo que indagar un poquito más. Exacto, voy detrás de las palabras, como que tengo que levantar las palabras y ver lo que está abajo. ¿Sí? Un secreto, algo subyacente, que va más allá del significado original, más básico.
¿Cómo? Sensuplendior es una manera, es una de las maneras, ¿sí? Que creo que caería dentro del término más amplio que sería alegoría. Entonces, por lo general, lo que busca la alegoría es restarle énfasis al texto, ir más allá del texto y tratar de argumentar que hay una realidad espiritual, por eso José Luis está hablando de espiritualizar el texto, hay una realidad espiritual más oculta detrás de estas palabras. ¿Sí? Ahora, hay que tener claro que inicialmente la palabra alegoría no tenía todo este bagaje interpretativo como el que tiene ahora. ¿Sí? Eso lo pueden ver como, por ejemplo, como Pablo cuando habla de alegoría en Gálatas, no está alegorizando de la misma manera o con todo este bagaje que tiene ahora. Eso pues, pasó más adelante con Orígenes en el siglo I y II. Así que no tenía ese bagaje, pero a eso me refiero. Alegorizar es una de las maneras más comunes de hacer eisegesis. Roy Sack, él dice, la lectura literal es un tipo de código, está definiendo a la alegoría. La lectura literal es un tipo de código que necesita ser descifrado para determinar el significado más importante, el cual está oculto. En este procedimiento, lo literal, dice él, es superficial, me gusta eso. ¿Sí? Para la alegoría, lo literal es superficial, lo alegórico es su verdadero significado. Interesante. Entonces, noten cómo le quita el énfasis a las palabras. Que no es muy lejos que lo que hace después la crítica alta con los alemanes, más adelante, como vamos a, bueno, en algún momento se va a ver con Introducción al Nuevo Testamento. No es muy lejos, le quita énfasis a las palabras y va más allá, va detrás del significado. Es como también el Form Criticism que dicen esta porción servía para ceremonia, Sí. cual no sé qué, que difícil verla de primera instancia. Exacto. Y tú necesitas algún tipo de conocimiento especial o de acceso mismo a relatos históricos paralelos para poder hacer todo eso. Entonces, otra vez, choca con la perspicacia de las escrituras, con la revelación bíblica, con un montón de cosas. ¿Sí? Una vez leí que Orígenes y Clemente agarraron esta influencia de Filón, que agarró la doctrina de Sócrates y Platón, a sí mismo, y la mezcló con la cristianismo. Así que todo viene como con una mezcla. ¿Sí? Sí, Orígenes se basa mucho en Filón, que viene un poquito antes de Cristo. De hecho, acá tengo una cita de él, en una parte. Él es el judío tal vez alegorista más conocido de Alejandría, como ahí decía Federico. Por ejemplo, Filón enseñó que Sara y Agar representaban la virtud y la educación. Bueno, hay algo más detrás. Él enseñaba que Jacob y Esaú representan la prudencia y la necedad. Todos son significados, tipos de antipos. ¿Se ve eso? El hecho de que Jacobo descansó en la piedra habla de la disciplina propia del alma. El candelero de 7 lámparas en el tabernáculo y el templo representan los 7 planetas. ¿Qué tal? ¿Te gusta ese? Tendría problemas ahora con Plutón, que ya no lo pusieron. Sin embargo, Filón no hizo totalmente a un lado el significado literal de las escrituras, pero dijo que justamente el sentido literal es el sentido más inmaduro, y es más básico de la comprensión, corresponde al cuerpo, mientras que el significado alegórico corresponde a qué? A los maduros, ¿sí? Al espiritual, a lo maduro, ¿se entiende? O sea, ya se ve. Y ahí es donde vemos lo que recién estaba hablando Federico, de cómo mezclaba todo esto de Sócrates, de los griegos, para hablar de esta dualidad entre el cuerpo, la materia como algo malo, y lo espiritual, el alma, lo que no se ve, no tangible, como algo mucho mejor. Entonces, si el texto es el cuerpo, yo tengo que ir en pos de la alegoría, del significado más profundo que se encuentra en el alma, detrás de la... La única forma que justifica lo que piensa. Sí, sí. Y bueno, lo interesante es cómo en Orígenes, que a pesar de ser alegórico, toma cosas más allá de lo literal y él mismo se casó porque pensando que lo que Jesús dijo de cortarse Era miembros y hacía pecar. sí, sí, sí.
hubiese sido la mejor manera de alegorizarlo ahí, ya lo hice. Ahora, ¿cuál es el problema con la alegoría? Doctor, Sí, Héctor, Héctor, ¿tu cámara es? sí, disculpe, no me he dado cuenta que después del break no encendí mi cámara, disculpe. Tengo una pregunta antes de que continúe con de la alegoría, porque estoy claro en la definición. Sin embargo, am, he escuchado pastores conocidos por predicar sana doctrina, a veces tomando pasajes y explicando de una manera como espiritual, como ejemplo, el mensaje de Jacob batallando contra el ángel de Jehová, y se habla de que es una como manera de ver que tenemos que batallar en oración y algo por el estilo. ¿Qué opinión tiene de eso? Sí, creo que, bueno, justamente estábamos hablando recién de eso en la clase de hebreo hace un instante, particularmente cuando se estudian en los géneros literarios, que vamos a entrar más adelante en la clase, es importante entender cada tipo de composición literaria, porque cada tipo de composición literaria tiene sus propias reglas de interpretación. ¿No? Yo no leo, y yo lo hacía con un simple ejercicio en la clase, yo no leo el diario de la mañana de la misma manera que leo una carta de amor escrita por mi esposa, o de la misma manera que leo un cómic, ¿no? Yo soy capaz de descifrar simplemente con viendo la forma, el contenido y la función. Ok, yo no, hay ciertas reglas que aplican acá que acá ya no aplican, ¿no? Y muchas veces lo que pasa, lamentablemente, en círculos incluso reformados y bien intencionados y nobles, es que no se respeta, creo que es uno de los más graves peligros que hay, y hay muy poco escrito sobre el análisis literario de los géneros. ¿Sí? De hecho, este es un recurso que todos deberían entender, el compendio para entender el Antiguo Testamento, donde se hablan de los distintos géneros literarios. Sí, claro, aplicado al Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento es igual de valioso. Porque muchas veces en esos casos lo que se busca es hacer lo que hizo Pablo, ¿no? Y lo más fácil es predicar desde una epístola. ¿Por qué? Porque es más explícito el punto del autor. Además, como la predicación es exhortativa por naturaleza, no es solo informativa, sino que es exhortativa, busca mover, busca producir cierto en la audiencia, algo en la audiencia. Cuando predico desde la epístola, que tengo un mandato uno detrás de otro, imíteme a mí como imito a Cristo, y así sucesivamente, es mucho más fácil ver cuál es el punto principal y saltar directamente a la aplicación o a la implicación para la audiencia. Cuando yo voy a la narrativa no juega con esas mismas reglas, tiene otras reglas. Y nosotros sabemos esto como sería como jugar fútbol con reglas de ajedrez, ¿no? Son dos juegos distintos, yo no puedo incorporar reglas de un juego a otro. De la misma manera, hay ciertas reglas fundamentales del lenguaje que aplican en todos lados, pero hay otras que no. Y lo mismo sucede con la narrativa. El 65% de la Biblia es narrativa. Y el problema con la narrativa es que muchas veces el autor explícitamente no nos dice cuál es el punto. No nos lo dice. Jonás. El autor no nos dice cuál es el punto principal. Lo tenemos que ir descifrando a medida que se va moviendo episodio por episodio, hasta que llegamos al final, literalmente. Y aún en el final queda boca abierta, digamos. No sabemos cómo responde Jonás. A propósito. Entonces, el gran problema con estos predicadores que están bien intencionados, creo yo, es que quieren modelar e injertar en la narrativa lo que sucede en un género literario como sería lo epistolar, ¿no? Y tratar de dar mandatos y decir, bueno, este luchó de esta manera, ahora tú tienes que luchar en la oración, ¿no? Y tratar de sacar esas líneas aplicativas rápidamente, cuando no es simplemente lo que hay que ver ahí, es primero entender las reglas del género literario que estoy predicando, y particularmente en la narrativa. En la narrativa yo tengo que predicar secciones mucho más amplias, por necesidad. Es mucho más difícil hacer lo que hacemos en el Nuevo Testamento, que puedo predicar una parte, un versículo. En la narrativa no puedo hacer eso, porque sería como, yo lo explicaba así en hebreo, sería como estar en Netflix y poner en pausa una serie
y hablar de todo lo que veo ahí en esa pausa, es difícil entender lo que está pasando si no dejo que corra el episodio completo. Y lo mismo sucede en la narrativa. Tengo que ver todo el episodio concreto, de principio a fin, ver cómo comienza, cómo va subiendo, hay un problema, hay una resolución y después hay una conclusión. Y ahí hay distintas reglas. ¿Sí? Pero es lo más fácil, digamos. Y creo que surge de un corazón noble, ¿no? De un corazón que quiere asistir a la audiencia, a querer aplicar el mensaje rápidamente, pero muchas veces en ese afán de querer aplicar el mensaje a la audiencia, no respetamos lo que el autor quiso decir. Y es una falacia, cometemos un error interpretativo. Y creo que en relación con eso, el problema también con la alegoría es que no es subjetivo. Entonces, otra persona viene después de un pasaje como ese de Jacob, entonces, como el predicador es un genio, o simplemente no puede encontrar lo que él está predicando en el texto. Pasa lo mismo en ese ejemplo como la... Correcto. Y ese es el problema con la alegorización, ¿no? Con el espiritualizar el texto. De que simplemente después la interpretación pasa a ser un acto subjetivo del intérprete y no algo objetivo. Y en el momento en que nosotros despojamos el significado de las palabras y ahora lo ponemos en la mente del autor, estamos socavando la autoridad de la Biblia. Estamos socavando la inspiración de la Biblia, la revelación de la Biblia. Tiene direcciones graves, no solo para la interpretación, sino para el ministerio. ¿Cómo yo voy a pretender edificar una iglesia, ministrar a la congregación con mis propias interpretaciones subjetivas? Claro, Dios no bendice eso. Tipología, adentro de esa, ¿La qué? la tipología. Claro, la tipología es entra dentro de la categoría más amplia que sería alegorizar. Lo vimos con Filón. Para Filón estas personas representaban virtudes. Un tipo, un antitipo. Es exactamente lo mismo. Ahora, no quiere decir que no haya eso en la Biblia, sí lo hay. Ahora, el autor o el intérprete debe quedarse simplemente dentro del contorno que crea el mismo texto. No ir más allá de eso. Sí, me recuerda bastante católicos que usan el argumento de que Génesis capítulo 1, capítulo 2 no eran personas, era etcétera, etcétera. Pasando por alto el género diferente. Correcto. Correcto. Sí. Entonces ese es el problema. Y por eso la importancia de la exégesis. Por eso la importancia de ver todo el proceso de la metodología y entender todo esto antes incluso de hacernos preguntas del texto. Tenemos que primero entender lo que está antes, ¿no? Las presuposiciones. ¿Sí? Y el peligro de, por más noble que sea el llamado, por más noble que sea la causa, no justifica el hecho de que yo le quite al texto su significado. El texto tiene solo un significado y mi búsqueda principal como lector, como intérprete, debe ser buscar eso. Otra forma de hacer exégesis consiste en leer las escrituras a través de un lente teológico, porque ¿qué hacemos? Ahí distorsionamos lo que el autor quiso realmente decir. Y eso también es muy común hoy. Este lente puede consistir en la experiencia personal de una persona o el sistema teológico de una persona o en sus preferencias, sus creencias. Sí. ¿Qué tan inevitable es eso? ¿Inevitable? Inevitable es que yo tenga presuposiciones ya de mí mismo. Yo tengo que filtrar esas presuposiciones con la Biblia. ¿Sí? Y simplemente dejar que el texto me informe antes que yo informara el texto. Pero es inevitable que yo voy a traigo un sistema conmigo mismo de creencias y teológico y yo soy dispensacionalista, ¿no? Yo creo así como también lo harían hoy los teólogos que están tan de moda de ver los pactos y todo lo demás, es inevitable que yo traiga presuposiciones, pero debo permitir siempre que esas presuposiciones sean informadas y corregidas por el texto y no viceversa.
Cuando traemos estas presuposiciones a nuestra interpretación bíblica, en este caso, por ejemplo, dentro del círculo reformado, dispensacionalismo versus pacto, Sí. teología del pacto, eh, poder- es seguro decir que hacemos exegesis con un poco de... ¿cuál es el otro? Exégesis. O podemos seguir defendiendo que nuestra posición siempre es exegética, porque esas presuposiciones están y hasta cierto sentido es saludable que estén, Sí, porque concuerdo. nuestra mente es muy finita y construir esos sistemas ha tomado pues siglos, ¿no? Concuerdo. Personas piadosas Sí, levantando eso. sí. Entonces es correcto decir que hacemos pura exegesis o incorporamos ciertas cosas de eisegesis Sí, para mantenernos seguros dentro de los parámetros, por ejemplo, los credos. sí. No estaría de acuerdo en decir que es con un poco de eisegesis porque, como definí antes, eisegesis yo lo defino como incorporar en el texto cosas que van en contra de lo que el autor determinó. Entonces, no diría que sería eisegesis, diría que es una exégesis informada. Porque de lo contrario ya la exégesis dejaría de ser exégesis porque ahora yo estoy metiendo dentro del texto lo que yo quiero que el texto diga. Sino al contrario, creo que estoy de acuerdo contigo, es bueno tener esas presuposiciones siempre y cuando estén filtradas, pero no lo definiría de esa manera. Sí. Profe, Sí, podrían ser principios como, o sea, presuposiciones inquebrantables, como por ejemplo la inerrancia de las escrituras. O sea, tengo esa presuposición, Dios existe, es real, el hablado. claro, pero O sea, incluso esa presuposición viene como resultado de un estudio cuidadoso y metódico de las escrituras. Entonces una informa a mi mente y después crea la convicción y esa convicción cada vez que voy leyendo más las escrituras se va afianzando incluso más, ¿no? Esa epistemología, ¿no? del lector. Fernando. Sí, con respecto a no llegar con un lente. Una cosa es con una presuposición, pero cuando uno llega con un lente, por ejemplo, que yo voy a leer las escrituras, pero por la influencia que he tenido a lo largo de mi cristianismo, por estar estudiando solamente MacArthur, y que solo eso sea como mi filtro de estudio de la Biblia. ¿Cuál es el balance? Porque confiamos, creo que por eso estamos acá, de la interpretación que él a lo largo de la exégesis que a lo largo de su historia ha hecho, Sí, sí. que ha influenciado, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es el riesgo? Que más bien que uno llegue, más bien como con esa idea tan preconcebida que merma el que uno llegue a hacer su propia exégesis fiel al texto. La pregunta de nuevo, ¿cuál sería? ¿Cuál es o sea, que si hay un riesgo que más bien llegamos como con un lente? El riesgo existe. El riesgo existe de que no take shortcuts. Sí, simplemente, ¿cómo se dice shortcuts en Mac? Los atajos y apoyarme en la exégesis de otro. Teología histórica es saludable en ese sentido. Claro, claro. Entonces, debo siempre estar leyendo con el texto, sin olvidar también lo que otros autores han dicho a través de la historia, otros hombres que han estudiado el texto cada vez más que yo, y escucharlos. Voces que debemos escuchar, pero la voz principal siempre es. El hecho de tener presuposición al texto, como digo, epistemológicamente es indispensable y es necesario, ¿no? Yo no puedo venir al texto, es mentira decir que yo vengo al texto en blanco. No me estaría engañando si digo eso. No, yo vengo ya informado, de cierta manera, y voy construyendo sobre la base de eso y voy definiendo cuáles son mis posturas sobre lo que el texto dice. Pero un lente ya es distinto, es como que ya tengo un marco teológico, es como tratar de sostener el bautismo de infantes en la Biblia, es simplemente imposible. E incluso grandes como R.C. Sproul, que han pasado a la presencia de Dios, como MacArthur lo ha dicho, que él lo tiene que sostener, no tanto bíblicamente, lo tiene que sostener filosóficamente, porque está casado con descansa en una interpretación mucho más amplia, en un marco teológico. Eso es un lente.
Es gravoso ahora que una persona diga, no lo puedo encontrar en la Biblia, pero igual lo sostengo, porque pero ahí te dice que hay historia, hay posturas, hay lentes teológicos, y lo mismo sucede hoy. E incluso lo diría, el lente, incluso el compromiso que yo tengo con Cristo, querer buscar a Cristo en cada pasaje del Antiguo Testamento. Eso es un lente teológico. Como también está la hermenéutica feminista, otro lente teológico de moda hoy. Los lentes. O de la liberación, Sí. que surgió en Latinoamérica y que hoy está afiliado mucho con la estaca del wokeism y being woke y todo lo demás. Pero él es una expresión de lo que ya lo luchó Latinoamérica por muchos años antes. Nosotros acá se está desde otro ángulo viendo eso, pero es básicamente la teología de la liberación, ¿sí? Del pobre, de la víctima. Y lo leo desde ese ángulo. ¿Sí? Leo solo pasajes que sí, Cristo vino acá para liberar a los cautivos y todo lo demás, y hago de eso el todo, construyo un sistema que después no puedo dejar de leer otra cosa más que esa. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Esos lentes sí tenemos que tener cuidado de que no sea lo que filtra mi estudio de la Biblia, pero las presuposiciones o la forma en la que yo me acerco a estudiar la Biblia, esa sí tiene que ir siendo moldeada Sí, poco a poco sí, tienen que ser moldeadas por el texto. por el texto. Sí, son Y por el necesarias. aporte de otros que han estudiado más. Sí, claro. Y esto pasa también, por ejemplo, hay muchas veces que en la exposición bíblica hay otros predicadores que dependen mucho de las referencias cruzadas. Ese es uno de los graves peligros de las referencias cruzadas, que rápidamente, por tratar de sustentar un argumento, referencia aquí, referencia allá, metralleta, pum, sin haberlo estudiado ese pasaje, y se cometen errores. Perdemos precisión a la hora de la predicación, y si algo sabemos es que la palabra de Dios es precisa en su naturaleza, de verdad, ¿no? Viene de un Dios preciso, que no miente, que no engaña, y que no erra. ¿Bien? Y tal vez una de las formas más comunes hoy de hacer exégesis, y en las últimas décadas, proviene de la influencia del método posmoderno, que es la respuesta del lector. Esta es tal vez una de las más comunes hoy. ¿Qué es la respuesta del lector? ¿Qué significa para mí el pasaje? Básicamente, el significado de las escrituras radica en el resultado de esta interacción entre el lector moderno y el texto antiguo. Entre esa interacción, entre lo que yo leo y mis experiencias, en esa respuesta ahí está el significado. No está fijado en el texto, sino en mi respuesta y en mi interacción con el texto. Es decir, pueden haber muchos significados legítimos, diferentes, de un pasaje selecto. ¿Por qué? Porque cada nuevo lector tiene experiencias diferentes, tiene presuposiciones diferentes y tiene su propio marco interpretativo del texto. Entonces eso genera una interpretación diferente para cada uno. ¿Qué significa este versículo para mí? Y hemos sido tal vez culpables de eso en los estudios bíblicos, ¿no? Cuando se lee un pasaje, ¿qué significa esto para vos? No, en realidad no queremos decir eso, pero Explicación. claro, lo que estamos buscando es la implicación del texto, pero no es la mejor palabra buscar qué significa. El significado es uno, no importa lo que significa para ti, lo que tiene que significar para el autor. ¿Está? Entonces, en contraste con estos acercamientos, ya sea la teología feminista, ya sea la liberación, ya sea la respuesta del lector, la hermenéutica cristocéntrica y muchos otros más, la interpretación que verdaderamente honra la inspiración de la palabra de Dios es la que procura decir lo que el autor dijo en las Escrituras. O sea, el texto no es una serie de posibilidades, no es una serie de ideas del intérprete, sino que es la intención misma de Dios. Cuando yo entiendo bien eso, no busco más que otra cosa que eso. Como escribe Gordon Fee, él dice, el verdadero significado del texto bíblico para nosotros es lo que Dios originalmente pretendía cuando habló por primera vez. Eso es el significado. Porque su palabra no puede significar ahora lo que no significaba antes. Si la palabra de Dios ahora significa algo que Dios no quiso decir antes, entonces estamos en un problema.
Estamos en un problema. Porque entonces Dios supuestamente dijo algo que no se propuso decir antes. No, y Dios siempre que se propone decir algo lo dice. Y lo que dice no puede ser quebrantado, como Juan 10:35 indica. Entonces, se puede decir que el intérprete no tiene libertad de hermenéutica, sino que tiene responsabilidad hermenéutica. Yo no soy libre de hacer lo que quiero, no soy libre de como en una pizarra poner mi propio significado, sino que me rijo simplemente por lo que dijo Dios en su palabra. Entonces, debemos concebir la exégesis como si estuviéramos siendo inspeccionados por Dios para ser aprobados delante de Él, según Timoteo 2:15. Eso es la exégesis. Y un día vamos a tener que dar cuenta de eso. ¿Sí? Como un obrero aprobado. En el momento que yo estoy haciendo exégesis, tengo que concebir ese esfuerzo como Dios inspeccionando la obra. ¿Se pueden imaginar el temor que traería eso cada vez que estaríamos usando el texto? Si cuando estoy estudiando yo consigo en mi mente que Dios está ahí como, como cuando tú estás en el primer trabajo, ¿no? Y tienes al lado a la persona que te trae que está mirando las 24 horas del día para ver si lo estás haciendo bien. Bueno, Dios, si concebiéramos que Dios está ahí, ¿no? De esa manera inspeccionando, aprobando, viendo si aprobamos o no la obra, ¿se imaginan lo que resultaría eso en nuestro estudio? ¿Sí? No habría un mínimo de pasajes o de recursos que queremos meter en la bibliografía. No habría fin para eso, porque al final del día queremos ser aprobados por Él. Entonces, nuestra meta al final de todo no es ser originales, no es ser innovadores, no es justamente apelar al ingenio creativo del intérprete, como decía Roberto, wow, ¿cómo hizo esa conexión? Bárbara, no, la hizo porque se la sacó de la galera, pero no es lo que el autor quiso decir. ¿Sí? Sino que nuestra meta es pasar favorablemente el escrutinio cuidadoso de Dios para provocarle gozo. Esa es nuestra meta del sensibilismo. Pasar el escrutinio cuidadoso de Dios para provocarle gozo. Y hoy lamentablemente lo que pasa en muchas audiencias es que se provoca gozo en la audiencia pero no en Dios. Entonces, con todo esto en mente, la importancia de la exégesis bíblica, lo que es, lo que no es, los peligros que hemos visto en los últimos años con la respuesta del lector, la desconstrucción posmoderna y todo lo demás. Ahora vamos a pasar a lo siguiente. Vimos la importancia de la exégesis. Vamos a ver ahora una descripción general del proceso. Descripción general del proceso. O sea, cuando nosotros estamos estudiando el Nuevo Testamento, es esencial que entendamos no solo la meta de la exégesis bíblica, que lo acabamos de definir, la meta es provocarle gozo a Dios por medio de un estudio cuidadoso de la palabra, sino también tenemos que entender el proceso para llegar al significado, para determinar el significado inspirado por Dios. Y lo que voy a hacer ahora es que básicamente me voy a mover por cada una de estas categorías que ven acá, como análisis literario, la crítica textual de los géneros, el extrabíblico y todo lo demás, para que veamos con una visión panorámica cuál es el proceso exegético, cuál es el método, por cierto, sugerido, ¿sí? Para que ustedes adopten y descubran la intención del autor, de los autores del Nuevo Testamento. ¿Sí? Y otra vez, esto es sugerido. ¿Ok? No todo pasaje se presta a cada uno de estos pasos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay pasajes, por ejemplo, que no tienen cuestiones de crítica textual, que no tienen variantes. Entonces, en algunos pasajes no vamos a tener que lidiar con eso. ¿Se entiende? Pero es un método sugerido, y acá también nos damos cuenta que otra vez, la exégesis es tanto arte como ciencia. Una ciencia, ¿por qué? Porque sí hay objetividad en los principios que guían el proceso, pero es un arte porque requiere justamente de una hábil aplicación de esos principios al texto bíblico. Por eso no todo sermón es igual, no todo predicador es igual al otro, porque ahí también entra el arte de la predicación y el arte de la interpretación bíblica, de la exégesis. ¿Está? Entonces lo primero que vamos a ver ahí
es el análisis literario. El análisis literario. Y otra vez esto es a paso panorámico, por así decirlo. Vamos a ver cada uno de estos elementos. Yo creo que el primer paso en el proceso exegético es determinar la redacción exacta del texto griego con mayor certeza posible. ¿Sí? Esto también se conoce como la crítica textual. La crítica textual. Este paso implica examinar las variantes textuales representadas en los diversos manuscritos del Nuevo Testamento con el objetivo de poder identificar cuál era la lectura original del pasaje. Entonces, para esto, y esto lo vamos a leer, y lo van a leer con mayor detenimiento en el libro que les mandé a comprar, pero nosotros debemos considerar dos cosas. Debemos considerar la evidencia interna y la evidencia externa cuando hay una variante textual. Cuando un texto lee de otra manera. La variante externa, ¿qué es? Tengo que examinar la redacción de las distintas variantes textuales para determinar qué lectura explica mejor a la otra. ¿Sí? ¿Qué lectura explica mejor a la otra? Es lo que está en la Biblia, el resultado de estos pasajes conglomerados en uno. ¿Cómo puedo explicar la lectura? Vamos a ver unas reglas, ¿no? La lectura más corta es la mejor y todo lo demás, lo vamos a explicar más adelante. Y después tengo que ver la evidencia externa, tengo que examinar la fecha, tengo que examinar el tipo de texto, la distribución geográfica en los manuscritos. Eso es la evidencia interna y la evidencia externa. Como regla general, la variante textual con la mayor probabilidad o posibilidad de autenticidad se encuentra en última instancia en los testigos, manuscritos más antiguos, más fiables y geográficamente más extendidos. Se va a ajustar al contexto, al estilo de escritura del lector, va a explicar la mejor existencia de otras variantes textuales. Sí, Federico. ¿A qué se refiere con geográficamente más extendido? Que han tenido mayor difusión, mayor alcance. Hay ciertos manuscritos que cubren una mayor cantidad de zona, ¿sí? del espacio que otros, que simplemente que estuvieron regidos simplemente en una ciudad. Encontramos 9 manuscritos de solo una región, pero después tenemos otros manuscritos más antiguos y esos se distribuyeron a regiones más amplias. Esos tienen mayor prioridad sobre los que solo se quedaron en una región más limitada. Quiere decir que tuvieron mayor aceptación. Ok. Y que no fueron el resultado de una escuela. Traducción, por ejemplo.